Aquí en La Llabona, una pequeña población muy próxima a la capital del concejo, Santolaya, vive y trabaja Rodrigo, un enamorado de la música tradicional asturiana que ha decidido dedicarse profesionalmente a esta tarea. Aquí da clases que complementa con trabajos, también musicales, en otros concejos de la región. Yo pues llevo ya tocando la gaita y luego más instrumentos de música tradicional desde crío. Desde los 10 años ya entamamos con las clases de gaita y demás. Y luego después, a lo mejor la parte docente, bueno, mi ma y mi tía son les dos maestres de primaria, entonces digamos que siempre tuve en el ámbito de la educación desde casa, ¿no? Entonces después, pues cuando ya me tocó ir para la universidad, pues estudié pedagogía, estudié también gaita en el conservatorio y surgióme la posibilidad de poner clases de gaita en la Escuela Municipal de Música de Nava y tuve 3 años allí trabajando. Y después de ello, pues tuve la posibilidad surgió esta posibilidad del líder y de establecerme de modo autónomo y aquí estamos, desde el curso 2016-17 que entamamos y bueno, estamos un poco con este proyecto ahora de enseñanzas de música tradicional. Y bueno, aquí digamos que yo uno de los puntos que aquí en casa donde establezco es parte de mi trabajo, ¿no? Tengo alumnos que vienen a clases particulares aquí a casa. También tengo desde hace un tiempo un alumno que hacemos las clases de forma online a través de Skype, de Benito de México DF, que mando también un saludo desde aquí. Y luego también pues, desarrollo el labor en la Escuela de Música Molín del Sutu, en La Felguera, y en la Escuela de Música Popular de Noreña, también desde ahí estos 2 años. La familia, la tierra, el ambiente, las buenas comunicaciones. Rodrigo está muy contento de haber apostado por Cabranes, de donde proceden sus ancestros y que conoce bien desde su niñez. Yo parece importante porque hay un concello en el que de otra manera hay un concello pequeño con poca población y el tener actividades culturales o lúdicas y también siempre un aliciente pues, para fixear población en los concellos en los que están, ¿no? Y en el caso de Cabranes, pues la gente que quiera recibir clases de música tradicional pues tendrá que desplazarse siempre a otros concellos, sea pues, Villaviciosa o a Nava. Entonces hay una opción de por lo menos tener la opción de poder recibir clases, ¿no? En donde tú vives. Pero un yao hay una vuelta de toda esa gente pues, de la generación de mis padres o un poco más, que en su momento, pues en los años 70, 80, pues colaren del pueblo porque pues, había que ir a trabajar, pues a Oviedo, a Xixón o a Madrid, a donde fuera. Y esa gente en cuanto va también pues jubilándose, pues vuelve a decir, pues no, yo ahora donde quiero estar y bueno, ¿no? Eso por un lado. Luego hay mucha gente también que está viniendo gente mozo de fuera, de muchas partes de España y también de fuera, de Italia, de Reino Unido, Entonces está habiendo bastante fervidero de, vamos, digamos que además el caso de Cabranes en ese aspecto es bastante paradigmático también, porque ahí es está viendo un reflote de población. Por ejemplo, las escuelas ahora están, no sé exactamente, pero bueno, yo diría que duplicando el alumnado o más, o triplicando de una década. En su casa recibe a algunos de sus alumnos. Uno de ellos es Pelayo Rubio, de 9 años, que a tan temprana edad quiere aprender a manejar el instrumento más conocido de la música asturiana. Vivo en Arbolella, tengo 9 años y voy a cuarto, porque cuando era pequeño ya iba con mi madre a desfilar y me gusta el sonido. Tocaba ahí el tambor en casa y desfilaba con mi madre tocando el tambor, ya. En el caso de Pelayo, pues como es un rapaz que ya venía con un cierto bagaje ya sabe, está farto de oír gaites toda la vida, ya escuchó la gaita tocar, ya vio muchas veces ahí tocando en Arbolella Evia también, la gaita. Entonces hay una persona que ya está relacionada un poco con el instrumento. De todas formas, la gente así moza solemos empezar con un libro que es Iniciación a la gaita asturiana de Ricardo Soberado y Balbino Menéndez, que son 2 maestros de la Escuela de Ubieu, y que es un libro adaptado para nenos de eso, pues de entre 8 y 10 años.
y el que uso yo como libro para estas edades y tal. Y un libro está muy bien, ¿no? Porque como tiene más cómics también y dibujos para hacer y va introduciendo el solfeo y eso, entonces yo trato siempre de introducir, pero un llau, lo que tiene que ver con trabajar desarrollar el oído, o sea, el sacar cosas de orella, la imitación, esas cosas, y ir compaginándolo poco a poco también con lo que es la teoría musical y eso, porque bueno, en música tradicional hay una importancia, un peso muy importante de lo que es escuchar las cosas y ir aprendiendo las canciones también, ¿no? Pero más allá de la gaita, Rodrigo es un enamorado de la música tradicional asturiana. Por eso, en época de vacaciones, ha decidido explicar a los visitantes, tanto en la casa rural familiar como en otras, la base de esa cultura que va bastante más allá de la gaita. Sí, luego también como complemento a la docencia, ocurrióseme que también podía hacerse actividades relacionadas con la difusión de la música tradicional, pero dirigidas al ámbito turístico. Entonces, bueno, nosotros en casa tenemos un establecimiento turístico, que es este que tenemos aquí detrás, La Llavona, y también desde muchos años pues, estoy un poco vinculado familiarmente al turismo rural, ¿no? Entonces diseñé unas charlas didácticas para difundir, para enseñar a la gente que viene de fuera, tanto del resto de España como de Europa y eso, pues los instrumentos tradicionales asturianos, la gaita, el acordeón, pandereta, pandero, flauta, el tambor, el bombo, todos los instrumentos tradicionales asturianos en una charla así de en torno a 1 hora de duración. Y ya hicimos varias este verano. Y la verdad que, bueno, está siendo bastante... A la gente sobre todo eso, porque ya algo muy ameno, porque yo como un concierto didáctico, vas tocando un poco en cada instrumento, mostrando un poco cómo funciona, la historia de cada cual, y a la gente pues resulta interesante. Para completar su tarea vinculada a la música, imparte clases fuera del concejo. Por ejemplo, todos los miércoles acude a Noreña, donde además de dirigir la banda de gaitas Villa y Condao del pequeño concejo, también forma a alumnos particulares. La banda noreñense la integran unas 15 personas que mantienen viva la llama de la música asturiana. Este es un municipio con mucha vida social, y la banda, que ensaya en el Centro Polivalente, muy cerca de la Torre del Reloj, es un magnífico ejemplo de ello. Bueno, Chus Solís monta la banda de gaites hacia el año 92 con gente del pueblo y con amigos que tocaban juntos en la escuela, y entonces empezaron a hacer la banda de gaites de Noreña. A partir de ahí rueda la gaita, tiene los altibajos de todas las bandas y de todas las asociaciones, pero aquí sigue, en Noreña, la banda de gaites, y ahora pues bueno, aunque no somos muchos, pues la banda pues está funcionando. Hombre, tocamos en todas las fiestas del pueblo, tocamos donde nos llamen, para la fiesta de los castañes, para el Magüestu, tocamos con los del Sabadiego, tocamos con todos los que nos llamen del pueblo, solemos tocar con ellos. Cada semana Rodrigo ajusta, mejora, retoca, ensaya, prepara y pone a punto este colectivo totalmente aficionado que apuesta por mantener viva la llama de la música tradicional. El miércoles llevo todo el día de clases de diferentes alumnos, de gaita, percusión. Y la última clase es la que hacemos a modo grupal, que es pues, las veces del ensayo de la banda, ¿no? Que la banda gaites, pues digamos que remanece de la Escuela de Música Popular de Noreña, que es pues, la institución, digamos, que fai las clases de música tradicional aquí en el concello de Noreña. Entonces, nada, estamos por aquí preparando un poco el asunto para ponernos a ensayar y bueno, para ponernos un poco a trabajar. Y un poco como yo una clase colectiva en el fondo, pues hacemos una mezcla de trabajar lo que es técnica de conjunto instrumental, o sea, pues trabajar la afinación, diferentes voces de gaita para pues, armonizar y afinar bien entre diferentes gaites, cuestiones de empaste en conjunto, y también luego pues el repertorio que toca la banda en las actuaciones cara al público. Y parece que por el momento no están descontentos con el responsable de que la banda vaya mejorando sus registros. Se involucra en todo, él está con nosotros siempre, él mejorando la banda en todos los sentidos, y yo, bueno, pues funciona muy bien.
Así pues, con la ayuda del denominado Ticket Rural del Adri Comarca de la Sidra, Rodrigo ha podido iniciar una actividad profesional de acuerdo con su formación y con sus deseos. La música tradicional asturiana está de enhorabuena con iniciativas como esta.